¿Quién más vota a la izquierda? Es la pobreza, ¿cierto? Entonces, sí, es la pobreza la que vota a la izquierda. ¿Cuál es el interés de la izquierda en acabar con la pobreza? Es un secuestro emocional, no pueden acabar con la miseria del pueblo si no se acaba el corral electoral, entonces no tienen interés. Este video es una respuesta directa a todos aquellos que desde la izquierda se burlan del llamado pobre de derecha o del facho pobre, esa caricatura que inventaron para ridiculizar a la gente común que simplemente no se traga el cuento socialista. Hablamos de personas que trabajan duro, que quieren salir adelante por sus propios medios, sin esperar que el Estado o algún iluminado venga a salvarlos. Curiosamente, quienes más los atacan son los mismos que dicen representarlos. Cuando un pobre no adhiere al discurso izquierdista, la misma izquierda lo castiga, lo descalifica, lo analiza, lo patologiza, lo reducen a un objeto de estudio sociológico, con pseudoanálisis llenos de jerga intelectual, intentando explicar por qué un humilde puede pensar distinto. Pero lo que no logran entender, y quizás les duele admitir, es que muchos simplemente prefieren la libertad al resentimiento y el esfuerzo al victimismo. En este video vamos a desmontar esas falacias disfrazadas de análisis progresista. Vamos a desnudar el verdadero fondo de ese discurso, un cóctel de envidia, clasismo y racismo ideológico, envuelto en un lenguaje de supuesta superioridad moral. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. Aunque trabaje de peón, refiero a que suelo votar a quien de mí se aprovecha. Soy un obrero de derecha. La venganza de los pobres de derecha. Para la izquierda, este es un fenómeno curioso que además los enfurece hasta el tuétano, el pobre de derecha. Hasta hace poco era el pueblo digno, la voz de los sin voz, el héroe del cambio social. Pero basta que decida no seguir el mismo discurso de siempre para que los autoproclamados defensores de los humildes le cambien el título. Ahora es un traidor, un alienado, un pobre confundido. Parece que para la izquierda el pobre es solo valioso mientras obedece. ¿Verdad? Me sentí agobiado, entonces decidí irme al perfil de esos magnates capitalistas a ver su Ferrari, su mansión y su empresa SP500, porque de verdad el dominio del tema era abrumador. Pero la desilusión fue inmensa al llegar y encontrarme un pocotón de pobretones color cartón, feos, sucios, pulguientos, arrastrados y pobretones, viviendo en puebluchos polvorientos tercermundistas, con ropa fea, defendiendo a capa y espada el supuesto capitalismo con la infinidad de oportunidades que ofrece, la libertad económica y la recompensa al esfuerzo y el talento que tanto profesa. Y es que claro, ¿cómo se atreven los humildes a pensar por sí mismos? ¿Cómo se atreven a cuestionar a sus supuestos salvadores? El pobre de derecha comete un pecado imperdonable para la izquierda. Dejar de verse como víctima y dejar de esperar que un político carismático lo rescate. Mi joda favorita para los pobres de derecha, porque además en Perú hay pobres de derecha, tío. Hay gente que no tiene plata, no tiene trabajo y sale a defenderte un pobre. Que dice, brother, ¿cómo chucha eres capitalista sin capital? O sea, conceptualmente hablando. No eres empresario. No generas excedente, no trabajas para ti, no tienes patrimonio. ¿Qué es peor que ser pobre? Ser pobre de derecha. Sí, ese que defiende al sistema que lo aplasta. El sistema que realmente aplasta es el socialismo. Durante años nos repitieron que el sistema opresor era el capitalismo, que el enemigo era el libre mercado, el empresario, el rico. Pero curiosamente, los que más hablan de liberación son los que terminan construyendo el sistema más asfixiante y represor de todos, el socialismo. Porque el socialismo no te aplasta de una sola forma, te aplasta por todos lados, te aplasta con impuestos que castigan al que produce y premian al que no hace nada, te aplastan con burocracia, con permisos, controles y trámites que convierten cada iniciativa en una odisea, te aplasta con censura cuando tu opinión incomoda al discurso oficial, te aplasta finalmente con miedo cuando el Estado se vuelve tan grande que todo, desde tu salario hasta tus palabras, dependen de él. El socialismo promete igualdad, pero lo que realmente hace es exigirte obediencia. Te quita el incentivo, la propiedad, la libertad y te deja con una tarjeta de racionamiento y un discurso sobre justicia social. Mientras tanto, la cúpula vive en abundancia, rodeada de privilegios, seguridad privada y whisky importado, hablando del pueblo desde sus mansiones estatales. El sistema que realmente aplasta no es el que te deja competir, sino el que te prohíbe hacerlo. No es el que te deja trabajar, sino el que te obliga a pedir permiso para vivir. Y lo más perverso es que lo hace en nombre de tu bienestar. Por eso, la historia demuestra que es la izquierda la que realmente aplasta.
Mierda, marico. Uf. Porque seamos sinceros, la izquierda ama tanto a los pobres que los multiplica. Tras años de promesas, subsidios y revoluciones, la pobreza sigue ahí como una excusa rentable. Estábamos allí con motivo de que yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero así con un cinismo enorme, con su cara bien lavada como la de él, y me dice, caramba, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros. Los pobres son los que nos dan el poder. Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. ¿Quién más vota a la izquierda? Es la pobreza, ¿cierto? Entonces, sí, es la pobreza la que vota a la izquierda. ¿Cuál es el interés de la izquierda en acabar con la pobreza? ¿Cuál es la pregunta? Si la pobreza es la que más vota a la izquierda, ¿cuál es el interés de la izquierda de acabar con la pobreza? Es un secuestro emocional. Bueno, no pueden acabar con la miseria del pueblo si no se acaba el corral electoral. Entonces no tienen interés. Tras años de promesas, subsidios y revoluciones, la pobreza sigue ahí como una excusa rentable. Pero el pobre de derecha rompe ese negocio. Ya no quiere ser clientela política, sino ciudadano. No quiere dádivas, quiere oportunidades. No quiere un líder que lo salve, quiere que lo dejen en paz para poder salvarse solo. Es eso lo que más les molesta, que un pobre decida pensar, que prefiera ganarse el pan sin deberle nada a ningún burócrata, que no adore a los políticos como a santos, sino que los mire con la misma desconfianza con que ellos lo miran a él. ¿Por qué la prédica de la extrema derecha encuentra terreno fértil entre los empobrecidos? ¿Por qué razón porciones significativas de las clases populares que no tienen nada que ganar con candidatos de derecha, solo perder especialmente desde el punto de vista económico, votan a quienes los perjudican? Es fascinante cómo de pronto el humilde que piensa por sí mismo se convierte en un traidor, porque claro, para algunos la pobreza solo es válida si adhiere al guión de siempre. A la izquierda le encanta decir que los pobres votan contra sus propios intereses cuando eligen a la derecha. Pero claro, según su lógica, los pobres son sabios cuando votan como ellos quieren. En cuanto piensan diferente, mágicamente se vuelven unos ignorantes. Tal vez lo que ya no soportan es que el pobre haya dejado de ser su mascota ideológica, que ya no necesite repetir consignas sobre el pueblo oprimido para sentirse digno. El pobre de derecha es para ellos una herejía política, alguien que no compre la idea de que el Estado sea su papá eterno ni que la riqueza ajena sea un robo. Mientras algunos se especializan en convertir la pobreza en discursos, otros, los que trabajan, arriesgan y se esfuerzan, prefieren creer que la salida está en la libertad, no en la limosna, y eso, claro, resulta imperdonable para quienes viven de administrar la culpa y la miseria. El pobre que vota a la derecha lo hace porque ya se cansó de esperar al Salvador socialista, porque entiende que los que prometen igualdad terminan volviéndose millonarios a costa de empobrecer al pueblo. Además se dio cuenta de que la dignidad no se regala, se conquista. Así que no vota contra sus intereses, vota contra sus carceleros ideológicos, contra el paternalismo que lo mira desde arriba, contra el discurso que lo mantiene eternamente en deuda con los mismos que nunca pagaron la suya. En el fondo, detrás de tanta burla y desprecio, lo que hay es miedo. Miedo a que el pobre piense, a que el obrero deje de aplaudir consignas y empiece a leer facturas. Miedo a que descubra que la verdadera rebeldía hoy es no ser de izquierda. Así que cuando alguien se burle y diga, pobre de derecha, lo mejor es sonreír, porque detrás de esa burla se esconde el miedo. Miedo a que más personas humildes descubran que la dignidad no se reparte en bonos ni discursos, sino que se conquista con libertad. Y ese día sí será el verdadero fin del pobrecito y el inicio del ciudadano. El facho pobre, el fantasma que atormenta a la izquierda. ¿Por qué existe el fenómeno fachapobre? El fachapobre no se ve como lo que es, sino como lo que sueña ser. Siempre se identifica con el señorito al que nunca le invitarán a la mesa, y mientras tanto en su propio delirio actúa con mezquindad hacia quienes comparten su misma realidad.
La izquierda, tan creativa para inventar enemigos, ha fabricado un nuevo espantajo, el facho pobre. Un muñeco de paja al que le cuelgan etiquetas, prejuicios y diagnósticos de revista universitaria. Según su relato, este personaje es un ser confundido, casi patético, que no entiende su verdadero lugar en la historia. Un pobre diablo, dicen, que en vez de agradecer los sermones anticapitalistas de sus autoproclamados redentores, ha osado rebelarse contra ellos. Pero claro, la crítica zurda no viene desde la calle, ni desde el hambre, ni desde la experiencia real del trabajo. Proviene casi siempre desde un café con aire acondicionado, donde algún militante zurdo acomodado presume haber descubierto, gracias a Freud, a Marx, a Zizek y un par de tweets, la estructura psicológica del facho pobre. Según su psicoanálisis improvisado, este individuo vive en una fantasía, sueña con ser igual a sus opresores, admira al patrón, al rico, al empresario, no comprende su condición de clase. Obviamente, esta es una narrativa tan infantil como útil que les permite a muchos zurdos sentirse superiores sin tener que debatir con argumentos. Pero, curiosamente, ese reduccionismo revela más de ellos que del supuesto facho pobre. Es una proyección freudiana de manual. El izquierdista burgués, incapaz de renunciar a su propio confort capitalista, acusa al otro de desear lo mismo. En el fondo, este tipo de zurdos no soporta que haya gente humilde que no los necesite como guías espirituales, ni como intérpretes de su conciencia. Les hiere que alguien sin doctorado en sociología se atreva a pensar por propia cuenta. Y lo más irónico es que en su afán por defender al pueblo, terminan burlándose del pueblo. Sus insultos, aunque se disfracen de análisis político, huelen a clasismo, racismo y paternalismo rancio. El facho pobre no es el que sueña con ser burgués, es el que dejó de soñar con revoluciones que solo benefician a los jefes del partido. Es el obrero que ya no compra el relato de la culpa, el comerciante que valora su esfuerzo, el joven que entiende que la libertad individual no es un lujo burgués, sino una dignidad básica. Así que sí, quizás el facho pobre no sea más que el hombre libre que se bajó del tren del resentimiento, y eso, para la izquierda, que necesita víctimas para existir, es imperdonable.